Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que el día de hoy pues es el día 31 del 2020, en este caso fin de año, y pues tenemos que hacer una reflexión sobre este año que se fue, sobre todo pues que de alguna manera es un año donde nos llegó la pandemia. Las noticias de Wuhan, China, estaban desde el 12 de diciembre y de alguna manera pensamos nosotros que pues nunca nos iba a llegar, o de alguna manera como nunca habíamos vivido una pandemia, nada más los estudiamos en los libros de texto, en la primaria, en la secundaria, lo que es la viruela negra, la peste negra, pero nunca pensamos que la pandemia iba a llegar a nivel mundial, pero llegó. En México pues desde antes el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a visitar los hospitales, el equipamiento, pues en este caso pues los jefes de estado pues siempre son los más informados de todos. Entonces, pues de alguna manera, se empezó a preparar el panorama, pero fíjense que lo distinto de todo esto es que pues realmente cuando hay ese tipo de pandemias, las naciones tienden a pedir prestado al extranjero para, pues en este caso, pasar y aliviar la economía. Pero fíjense que si hubiéramos estado con el expresidente Enrique Peña Nieto, con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con el expresidente Vicente Fox Quesada, con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y los finados Miguel de la Madrid y José López Portillo, pues hubiéramos optado por pedir prestado y en este caso pues supuestamente aliviar la pandemia, pero a final de cuentas nos hubieran dado unas aspirinas, un gel, un cubrebocas, como sucedió con lo de la influenza, cuando Felipe Calderón Hinojosa pues pidió prestado y precisamente para las vacunas y demás, y resulta que se llevaron la mayor parte de ese dinero. Entonces la historia aquí en México cambió, pero debemos de empezar todos a hacer el recuento de lo que sucedió este año, de los logros que ha tenido, en este caso la cuarta transformación de la vida pública de México, y también los desaciertos que ha tenido también la cuarta transformación de la vida pública de México, que en este caso son también unos que otros notorios, pero a final de cuentas lo que a nosotros nos está inundando, lo que nosotros nos está pegando es la corrupción que se vive a nivel nacional. En este caso, pues al principio nosotros pensábamos que los enemigos a vencer pues eran los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y conforme fue avanzando, cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre al poder, nos enteramos que los candados eran judiciales, eran jurídicos, y sobre todo también que parte de lo que a nosotros nos empieza a hacer daño es precisamente que la corrupción venía desde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos empezamos a enfrentar a que agarraban a los delincuentes y los delincuentes los sacaban con amparos, y que las leyes estaban a modo de proteger a los grupos de poder, a los grupos pudientes, pero eso empezó el primer mes, y luego del robo de hidrocarburo que se lanzó una guerra totalmente contra ellos, los que robaban, pero ya se sabía que el robo de hidrocarburo era de cuello blanco, los ejecutores, los delincuentes, y que estaban metidos muchos gobernantes. Posteriormente empezó la situación
los recursos del presupuesto pues estaban eh, diseñados para que por medio de fideicomisos pues terceras personas se hicieran de ese dinero y pues siempre hubiera ricos y siempre el presupuesto estuviera repartido. También vimos que los gobernantes pues al darles lo justo y al querer tener más recursos de las partidas que pues se inventaron durante en este caso 36 años del neoliberalismo, 38 y 80 años, 82 que nos gobernó el PRI y de que somos independientes, entonces descubrimos que realmente la corrupción es más allá de lo que pensábamos y pues ya al tener mayoría en el Congreso y donde se suponía que iba a ser una planadora legislativa, pues hubo un tortuguismo, fueron los cambios muy lentos. En este caso los líderes de la bancada, tanto del Senado, de Morena, que a final de cuentas es el partido del gobierno, el que llevó a la presidencia, y junto con el PT y junto con el Partido Encuentro Social, que perdió su registro, y pues salieron con el Partido Verde Ecologista y hoy es la alianza de la izquierda, el Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista. Lo que todavía no terminamos de entender es de que debemos de ir en esa alianza en todos los estados. No importa que no tengan presencia fuerte los otros partidos, pero una izquierda unida pues es lo que deberíamos de estar ya a los 2 años y un mes de que inició este gobierno, pues totalmente ya transitando con reformas pues ya bien hechas. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues en este caso tenemos todavía una clase política que lo que les interesa a ellos es precisamente tener todavía una carrera política que pues les en primera que satisfaga totalmente sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales y llegar a ser gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado, pero volvemos a la misma. La situación es de que todo esto eh, puede ser, pero si apoyas al pueblo, si ves por el pueblo, entonces para que volvamos a tener un Andrés Manuel López Obrador que le da todo por el pueblo, pues es muy distinto. Y en Morena los problemas que hubo desde renovar su dirigencia y desde que pues muchos se sintieron dueños totalmente del movimiento. ¿Por qué? Porque fueron los fundadores y estuvieron con López Obrador, pero lo que no entiende esa gente, lo que no entiende la gente de Morena, aunque uno sea de Morena, sea militante partidista, es que realmente no hay dueños de este movimiento. Y este movimiento, si piensan que el movimiento de regeneración nacional va a perdurar y va a seguir intacto, pues no. Ya nos dimos cuenta en Hidalgo y en Coahuila que pues en este caso la izquierda por no ir unida y cada quien ir por su lado, pues les pusieron una patiza de su vida, aunque quieran disfrazarla. Pero ese no es el problema que enfrentamos. El problema que enfrentamos es al Poder Judicial Federal, al Poder Legislativo y en este caso la presidencia pues todavía el primer año la tuvo Morena con un Muñoz Ledo pues muy disminuido físicamente. Eh, en este caso si Porfirio Muñoz Ledo hubiera sido el mismo de hace 12 años pues hubiera sido una bala. Y posteriormente por tradición republicana, demócrata, qué sé yo, pues se le cedió al PAN un año y ahorita al PRI. Pero ¿qué creen? Para el 2021 se va a renovar la Cámara y ustedes sinceramente piensan que va a tener de nuevo mayoría Morena. Pues la verdad se desgastó mucho también el gobierno. No es lo que yo deseo, que pierdan la mayoría, pero seamos sinceros. Si hablamos con la verdad, con sinceridad, pues en muchos estados, pues no va a tener la planadora que tuvo Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque pues
esas peleas de Morena, esa inacción y esas ciertas focos de también llamémosle de corrupción, y que pues incrustaron gente del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, pues ellos los infiltrados pusieron su granito de arena y pues hicieron su trabajo. En este caso, la población de Coahuila, la población de Hidalgo, no va a poder ya totalmente de gozar, sino 6 años van a tener a ese gobierno y las presidencias municipales y también las diputaciones y senadurías locales. Entonces, pues ahí totalmente fue una derrota hacia la izquierda y una derrota también hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pensaban que iban a barrer. Ahora tienen ese mismo concepto en todos los estados y yo la verdad dudo que se lleven todo. Tendrían que hacer una labor muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no les llega sus apoyos de adultos mayores. Todavía hay gente que no tiene pensión para discapacitados, las becas Benito Juárez. ¿Qué sucedió? Y es el caso de la Ciudad de México, es el caso del Estado de México, zonas conurbadas y otros estados. Entonces, pues todo eso va minando totalmente al movimiento, aunque el presidente hace su máximo esfuerzo, pero pues en este caso ese máximo esfuerzo no se ve pues reflejado directamente en algo que a nosotros nos pueda, pues, en este caso, hacer que tenga de nuevo este país esa fuerza. Entonces se tiene que construir el 2021, ya está a la vuelta de la esquina. Mañana ya vamos a amanecer en 2021 y sobre todo pues ya estamos en campaña y pues las campañas agresivas y en este caso pues lo que no queremos la mayoría del pueblo es que regrese el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pero fíjense que no se ha cumplido la situación de erradicar la corrupción, de sacar a los malos funcionarios de las secretarías de Estado, de los poderes legislativos, del poder judicial. Entonces, pues esto va muy lento, todo esto va a paso de tortuga y pues desgraciadamente pues es en deterioro del pueblo de México y pues debemos de ser conscientes, debemos de empezar a hacer en este caso memoria histórica, lo que no quieren los conservadores, los chayoteros, los dueños del poder, los empresarios que fueron rescatados con el FOBAPROA y que hoy tienen unas fortunas y que provienen muchos del erario público del pueblo, pues que esto siga sucediendo y que quieren ellos tener el control y que el pueblo no tenga el control, no tengan beneficios y pues ahora pues estamos ya en dos bandos, los conservadores y los liberales, pero fíjense que dentro de los liberales, los de izquierda, debemos de hacer mucha conciencia. ¿Por qué? Porque también no debemos de también acostumbrar totalmente pues a la gente a recibir y sin dar nada a cambio. En este caso nada a cambio me refiero a que produzcan, a que hagan algo por este México. La cuarta transformación es de todos los mexicanos. Esta revolución silenciosa también nos corresponde a todos nosotros, todos los mexicanos, hacerla. Entonces pues realmente lo que todos tenemos que empezar a ver, a vislumbrar, es también aportar y apoyar, sean adultos mayores, sean personas ya de edad ya adulta, jóvenes. Tenemos que empezar a hacer grande este país y sobre todo también los estudiantes. Y sobre todo tenemos que cuidarnos muchísimo de esta pandemia que no hemos salido, que aparentemente ya está la vacuna, ya llegaron las vacunas a México, están vacunando a lo del sector salud, pero por ende pues
desgraciadamente para la población pues va a tardar mucho tiempo en que nos llegue, y para que nosotros podamos también pues ser vacunados, entonces pues esto va para largo. Y sobre todo tenemos que hacer algo, una reflexión más. En este caso, pues los gobernadores que se hicieron su coalición y que están en desobediencia de lo que es del gobierno federal, pues ya debemos de empezar a ver y a darnos cuenta de que pues estas personas, estos gobernadores, estos grupos políticos quieren sus intereses nada más. México sí es la unión precisamente del PRI, PAN, PRD, lo que representa el partido de Estado, el otro la ultraderecha, y que tuvo 2 años de ser partido de Estado, y el PRD una izquierda fallida que pues en este caso quiso hacer y pues no lo hizo, y el Movimiento Ciudadano otro remedio de la izquierda, pero a final de cuentas pues ya se aglutinaron donde tenían que estar, y tenemos un Morena, tenemos un Partido Verde Ecologista, un PT, que es, yo sí pienso que el PT pues es pilar también en esa alianza, ya no es un partido chico, y que hay bastantes en este caso diputados, senadores, regidores, presidentes municipales que pueden hacer la diferencia. Pero y el Verde Ecologista pues se unió, pues en este caso pues ¿qué le podemos hacer? La designación de los candidatos pues también es una cuestión que pues no podemos entender también a fondo, y pues pero la política es así. Pero no caigamos en la situación de que pues como es la política, no, yo no me meto en política, eso es. No, totalmente el pueblo de México es el que gobierna, y el gobierno obedece. Entonces tenemos que hacer realidad todas esas situaciones. De los 125 compromisos del presidente que se están cumpliendo, pues a final de cuentas es la meta. Pero yo les hago una pregunta. Para este año nuevo y para esta evaluación de este año, ¿ustedes creen que es suficiente esa situación, o de plano tenemos todos que pues echarle muchas ganas y empezar todos a cambiar, empezarle a echarle más ciencia, más coco a esta cuarta transformación de la vida pública de México? Pues por supuesto que sí, por supuesto que no hemos dado más de nosotros, nos hemos quedado en este caso en un porcentaje muy bajo, y debemos de presionar precisamente también al partido de Estado, y por qué no también al presidente, para denunciarle precisamente todas las cosas que no han cambiado. El presidente pues no nos ha fallado con las conferencias de prensa en la mañana, pero del trecho al hecho hay mucho trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces pues todas las personas que sepan de cuestiones de corrupción, y todavía servidores públicos que estén de chapulines, estén camuflados en el gobierno de la República de México de Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2024, pues deben de renunciar y deben también de limpiar. En todas las instituciones de gobierno hay esto. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Les deseo un feliz año nuevo, y que se la pasen muy bien. Estamos en Instagram, Facebook, en Prestige y también en Telegram. Y feliz año y hasta la próxima.